que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo. Dios te bendiga, querido amigo. Qué bueno saludarte una vez más en este momento. Hemos estado estudiando la Biblia y hay temas importantes que nos enseñan cada día la palabra del Señor y que nos ayudan, nos permiten encontrar esa cercanía, encontrar esa experiencia tan linda con Cristo Jesús. Allí donde estás te invito para que me acompañes a hacer una oración antes de abrir la palabra del Señor. Oremos juntos. Querido Señor, gracias porque nos has llamado una vez más a estudiar tu palabra. Vamos a hacerlo en este momento, Señor, pero antes queremos suplicar que ilumine nuestras mentes para comprender el mensaje. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a estudiar un tema muy interesante hoy que tiene que ver precisamente con la oración. ¿Qué es la oración? ¿Para qué necesitamos orar? ¿Qué fortaleza o qué beneficio encuentro al orar? ¿Con quién hablo cuando estoy orando? ¿Qué significado tiene para mi vida espiritual la oración? Son preguntas que quizás haya en tu mente. Son preguntas que vamos a resolver con la Biblia, porque solo la Biblia, ya estudiamos en el capítulo anterior, que solo la Biblia es la que nos enseña lo que debemos hacer. Solo la Biblia es la base de nuestras teologías. Solo la Biblia es el manual de nuestra vida y debemos regirnos a través de ella. Por eso vamos a estudiar
este tema tan importante de la oración. Pero no quiero iniciar sin antes lanzarte la pregunta importante a ti. ¿Ya oraste hoy? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a la oración? Vamos a descubrir en este estudio algo muy importante. La oración. Y primero que todo vamos a responder la pregunta, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3, mira lo que dice el texto bíblico. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Por medio de la oración. Así que aquí ya estamos definiendo dos puntos importantes. Nos comunicamos con Dios y la oración es un medio de comunicación. ¿Tú quieres hablar con el Señor? Ora, porque ese es el medio de comunicación. Cada vez que tú y yo nos arrodillamos o cada vez que tú y yo nos sentamos o tomamos la posición adecuada para presentarnos ante Dios en oración, nos estamos comunicando con Él. O sea, le estamos hablando por medio de la oración. Es como el ejemplo que ponía en el tema de la Biblia. La oración es un celular. Así como la Biblia también es un celular, es como un celular que yo me puedo comunicar con Dios, lo mismo es la oración. Son los dos medios de comunicación con el Señor, la oración y la Biblia. Yo le hablo a Dios por medio de la oración y Dios me habla a mí por medio de su palabra. Así que es importante que tú y yo podamos orar todos los días. Ahora, ¿qué es la oración en sí? ¿Qué es la oración? Primero de Samuel 1:15, dice el texto bíblico. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová. Así que la oración es abrirle el corazón a Dios. Ana estaba pasando por una situación difícil porque su esposo Elcana tenía otra esposa que era Penina y esta mujer le atribulaba, esta mujer vivía haciéndole guerra a Ana porque Ana no tenía hijos, pero la otra sí. Entonces ella decía, yo soy la favorita porque Elcana siempre se la pasa conmigo porque yo le he dado hijos, pero tú no. En aquel entonces una mujer que no podía dar hijos se decía que estaba maldita por los dioses. Así que Ana estaba atribulada, Ana estaba angustiada y un día decidió ir al templo y derramar su alma al Señor. Oró a Dios. Así que la oración, querido amigo, es derramar nuestra alma al Señor. Es ir ante Dios, escucha bien, ante Dios, no ante el ser humano. Porque hay conceptos por allí de pasillo, se podría decir, que el ser humano tiene la facultad de dar cosas que Dios da, pero eso no es así. Hay atributos que solo le corresponden a Dios. Y uno de esos es el concedernos las bendiciones, es el respondernos las oraciones. Dios es el único que lo puede hacer. Por eso, cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema, debes acudir a Dios porque Él te puede ayudar. Debes mirarlo allí en la cruz, debes mirarlo allí en su palabra y contemplarlo y presentarte ante Él en oración. Derramar tu alma al Señor. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué dificultades tienes, querido amigo? Preséntate al Señor, preséntate ante Dios, porque Él te escucha. Ahora, ¿cuánto poder tiene la oración sincera? Y si decimos que es una oración sincera, quiere decir que hay oraciones que no son sinceras. ¿Y cuáles son? Pues eso cada uno lo define. ¿Cómo te presentas ante el Señor? O sea, si tú vas ante Dios a hacerle una oración porque quieres recibir un beneficio o porque realmente quieres comunicarte con Dios. O sea, ¿estás yendo al Señor por un interés personal o vas a Cristo Jesús, oras con Él, hablas con Él porque sientes que Él es el que te ayuda, porque lo amas y porque quieres estar cerca del Señor? ¿Cuál es la condición? Porque es allí donde definimos si la oración es sincera o no. Pero la oración sincera, ¿cuánto poder tiene? Santiago 5:16 dice la palabra del Señor. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo es muy poderosa o puede mucho. Entonces, la oración sincera tiene mucho poder. Y hemos visto testimonios grandes, poderosos, de personas que han orado sinceramente al Señor y Dios ha respondido esas oraciones.
En la Biblia conocemos muchos temas de esos, por lo menos Elías. Elías era un hombre tan entregado a Dios y tan sincero que en cierta ocasión dijo, no va a llover, y no llovió. Y después dijo, lloverá, y llovió. Después dijo, va a caer fuego del cielo. Dijo que cayera fuego del cielo y cayó fuego del cielo. Entonces la oración sincera, querido amigo, tiene mucho poder. Y yo quiero llamarte la atención a ti a este tema importante. Porque cuando tú vas al Señor, sinceramente te presentas ante Dios, le presentas tus problemas, le presentas tus quejas, le presentas tus luchas, Dios te escucha y te responde. Porque esa oración tiene mucho poder. No desconfíes de Dios. No desconfíes de ese poder maravilloso del Señor. Ve ante el Señor porque Él te escucha. Ofrece sacrificios. Que ese sacrificio no es un cordero, no es un toro, no es un ternero como se hacía en el tiempo antiguo. No, ese sacrificio es tu corazón, como dice Romanos, un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es tu verdadero culto, o sea, tu corazón totalmente contrito y humillado. Esa es una oración sincera. Si tú oras en esa condición, entonces podrás tener éxito y será muy poderosa esa oración. Ahora, muy bien, eso es importante saberlo, pero ¿cómo debemos orar o en qué nombre se debe orar? Juan 14:13 dice el texto bíblico, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, aquí está hablando Cristo Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? Pues el texto bíblico mismo lo dice, Jesús mismo está hablando. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. No debemos orar en el nombre de ningún santo, no debemos orar en el nombre de María, no debemos orar en nombre de nadie, solo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué en el nombre de Jesús? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dice, pues hay que hacerlo así, porque es que Dios es sabio. No pongas tú a pensar por allí cosas que no vienen al caso. Sabes, el ser humano a veces pretende ser más sabio que Dios. Dios dijo una cosa y ahora el ser humano dice, no, esto no es así, hay que hacerlo de esta manera. Por eso le ofrecen sacrificios a santos, por eso le oran a santos, colocan una foto allí, le colocan una vela y están orándole y colocan algo y le están hablando a un personaje que está muerto, que no los puede escuchar. Pero Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo daré. Otro texto por allá dice, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. Solo en Cristo Jesús obtenemos salvación. Y si solo en Él obtenemos salvación, entonces ¿a quién o en nombre de quién debemos orar? Pues en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que está allí frente al Padre, intercediendo por ti y por mí. Más adelante vamos a expandir un poco más en este concepto, pero desde ya te digo que Cristo es el que intercede por ti y por mí. Por eso es que mis oraciones, nuestras oraciones, deben ser en el nombre de Jesús. Si yo oro en el nombre de otro personaje diferente a Jesús, entonces ¿cómo Jesús puede abogar por mí? Si yo no estoy presentándolo a Él, si yo no estoy escribiendo allí la firma de que esa oración va direccionada a Jesús. O sea, Él no puede hacer nada por mí. Que haga ese muerto algo por ti, pero un muerto no puede hacer nada, tú sabes. La Biblia dice ese concepto claro. Pero nosotros debemos orar en el nombre de Cristo Jesús, porque Él está vivo e intercede por ti y por mí ante el Padre en su trono. En el nombre de Cristo Jesús debemos orar, presentar nuestras quejas, presentar nuestros problemas, presentar nuestras dudas, abrirle el corazón, no callarnos nada, ir ante el Señor y darle todo lo que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta, ¿contesta Dios mis oraciones? Si yo sé que la oración es un medio de comunicación con Dios y que solamente en el nombre de Jesús debo orar, viene una pregunta muy importante. ¿Contesta Dios esas oraciones? ¿Cuáles oraciones contesta Dios y cuáles no? ¿Cuál es el requisito para que Dios conteste mi oración? Mira lo que dice el texto bíblico, Mateo 7, 7-11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Ahora,
¿Contesta Dios tus oraciones, querido amigo? El texto te lo dice. Sí, Dios contesta todas las oraciones. Ahora, Dios tiene 3 formas diferentes de contestar las oraciones, pero Él siempre contesta las oraciones. Todo aquel que se presenta ante Dios, Dios lo escucha y responde su oración, pero de 3 maneras. Primero, Dios te dice sí. Si lo que le estás pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios y es beneficioso para tu vida, entonces Dios te dice sí. Inmediatamente te responde. Ahora, si lo que le estás pidiendo al Señor en el momento no es lo que más te conviene y Dios lo vea bien, entonces te dice, espera un momento, todavía no es el tiempo, tienes que aguardar. Y eso le pasó a Sara. Porque ellos le hicieron una oración a Dios, no podían tener hijos. Pero el Señor le dijo, espere un momentico. Ellos se desesperaron, empezaron a buscar los recursos para contestar esa oración por sus propios medios y se dieron cuenta que estuvieron involucrados en problemas. Génesis 21 lo dice, estuvieron involucrados en problemas. Pero el mismo Génesis 21 dice que llegado el cumplimiento, Dios prometió, o más bien, Dios cumplió lo que prometió en su tiempo, en el tiempo establecido por Dios. Es decir, Dios te dice, espera un momento, pero ese momento es para probar qué tanta paciencia tienes. Conocí el caso de una mujer que estuvo orando mucho tiempo por su esposo. Su esposo era bastante terrible, su esposo era un poco tosco y muy duro, pero esta mujer estuvo esperando más de 30 años, orándole a Dios. No perdió la paciencia, no perdió la confianza en Dios. Pasaron muchas cosas, pero al final Dios contestó la oración. Ahora, ¿por qué se demoró Dios tanto? No lo sabemos, pero hay que confiar plenamente en su poder, porque Dios responde todas las oraciones. Y Dios al final le respondió, y hoy en día su esposo es un gran misionero y predica mucho la palabra de Dios. Así que Dios siempre responde las oraciones, pero te puede decir, espera un momento. Y la tercera respuesta que Dios puede dar es un rotundo no. Y si Dios te dice no, pues tú debes entender que eso es un no. ¿Y cómo lo puedes entender? Pues bueno, a la luz de su palabra. Tú debes conocer cuál es la voluntad de Dios. Si tú le estás pidiendo algo al Señor, la misma Biblia te dice si eso que tú le estás pidiendo es bueno para ti o no, si eso te sirve o no. Entonces allí puedes ver la respuesta de Dios. Y Dios te está diciendo no. Aquí caemos en un grave error. Porque a veces le estamos pidiendo algo al Señor y Dios nos dice no, pero nosotros seguimos insistiendo, cuando eso que le estamos pidiendo no sirve para nuestra vida. Entonces Dios nos dice no, pero Dios siempre responde la oración. Así que Dios te dice sí, te dice espera o te dice no, pero tú debes tener sabiduría para escuchar la voz de Dios. Y ten mucho cuidado, porque Satanás también responde oraciones. ¿Cómo así? Claro. Satanás también, cuando sabe lo que tú le estás pidiendo a Dios, él te lo puede responder si sabe que eso no te sirve. Si sabe que Dios te va a decir que no porque eso no te beneficia a ti, entonces Satanás te lo da para acabar tu vida. Por eso es importante que cada vez que tú y yo vayamos a orarle al Señor, lo hagamos en la mente, mentalmente, que nadie escuche lo que estamos hablando. Porque Satanás no puede leer tus pensamientos. Eso es algo valioso y es un arma poderosa ante Satanás. Porque él tiembla cada vez que tú y yo estamos hablando en secreto con Dios. Porque no sabe qué le estamos pidiendo al Señor. Porque no sabe qué le estamos hablando con Dios. Así que cada vez que tú vayas a hablar con Dios, cierra tu puerta, dice el texto bíblico. Cierra la puerta, entra, enciérrate allí. Es decir, habla en tu mente. Que nadie escuche lo que tú estás hablando con Dios, para que tu oración pueda tener éxito y sea Dios quien te responda. Esa oración es muy efectiva. Ahora, viene un punto muy importante también, y es la fe. Orar es hablar con Dios, pero ahora la fe. Versículo 1 de Hebreos 11, dice el texto bíblico: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, la fe es confianza en algo que no vemos. Y esto es muy importante y va muy combinado. Tiene que ir combinado, tiene que ir mezclado, tiene que ir unido a la oración.
Porque ¿de qué suple tu oración? O sea, ¿de qué vale tu oración si le estás pidiendo algo al Señor y no crees que Dios te lo va a dar? Tal vez has escuchado la historia y es un poco graciosa de la señora que estuvo orando a Dios, entendió que la fe, que el que ora, o que si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes pedir a este monte que se traslade de aquí para allá. Y ella, pensando en eso, entonces empezó a orar. Y oró y le dijo: Señor, haz que este monte se pase de aquí para allá. En el nombre de Jesús, amén. Cuando terminó de orar, ella abrió un ojo así y miró. ¿Y qué creen que pasó? Efectivamente, el monte no se movió. Ahí estaba, en el lugar donde estaba cuando ella empezó a orar. Y dijo: yo sabía que no me iba a contestar la oración. Yo sabía que ese monte no se iba a mover. Ahora, yo te pregunto, ¿esta dama tenía fe? No. Entonces, ¿cómo puede Dios responder de manera positiva? ¿Cómo puede darle a esa mujer lo que le está pidiendo si no tiene fe? Por eso es importante, querido amigo, que tú confíes en Jesús. Que cuando tú le estás orando algo, Dios tiene el poder para responder esa oración. Y aquí me gusta mucho la historia de los 3 hebreos allí frente al horno. Cuando estaban allí frente a Nabucodonosor. Nabucodonosor es una estatua inmensa y todo el mundo debía arrodillarse ante esa estatua que lo representaba a él. Pero estos 3 hombres dijeron: no lo haremos. Y este rey le dijo: los voy a matar, los voy a echar al horno de fuego para que se quemen si no adoran, si no se inclinan ante esta estatua. Ellos dijeron: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Oye bien, puede librarnos. Eso es tener confianza en el poder de Dios. Y después dijeron: y si no nos libra, entonces de todas maneras no nos inclinaremos ante esa estatua. Eso es un concepto muy interesante, porque una cosa es tener fe y otra cosa es ser realistas. Y hay que entender que cuando yo le estoy pidiendo algo al Señor, debo confiar en que Dios tiene el poder para darme eso que le estoy pidiendo. Pero hay que ser realistas también, en el sentido de que yo debo saber si lo que le estoy pidiendo al Señor es beneficioso para mi vida o no. Y si no recibo lo que le estoy pidiendo al Señor, entonces debo tener confianza siempre en el Señor. Pero a veces pensamos de que si Dios no me da lo que yo le pido, entonces Dios no existe. Entonces es que mi oración no pasa del techo, dicen algunos, porque yo le pido algo al Señor y Dios no me lo da. Entonces yo no tengo fe, entonces Dios no me escucha, entonces Dios no me contesta. No, hay que ser realistas. Tener fe en el Señor significa creer en que Él lo puede todo. Pero ser realista es también creer en que todo lo que le pido al Señor no me lo puede conceder porque algunas cosas no sirven para mi vida. Y es importante que tengamos claro ese concepto. Creer en el Señor Jesús a pesar de todo. Aunque las situaciones estén adversas a nosotros, hay que creer en el Señor. Ahora, ¿cómo yo puedo aumentar esa fe? ¿Cómo puedo desarrollar la fe en el Señor? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tener fe en el Señor? Pues es sencillo, leyendo su palabra, la Biblia. Si tú lees la Biblia, la palabra del Señor, entonces puedes desarrollar la fe. Es como cuando yo estoy conociendo a una persona. ¿Cómo yo puedo llegar a confiar en esa persona? Pues a medida que voy relacionándome con ella, que voy hablando con ella, que lo voy escuchando hablar, que le voy hablando y que se va desarrollando una amistad allí, la confianza se va desarrollando. Pero yo no puedo confiar en alguien al cual no conozca, porque es que es difícil, es imposible confiar en alguien así. Es lo mismo con Dios. Si tú quieres confiar plenamente en el Señor, hay que leer su palabra, hay que dialogar con Él, hay que conversar, hay que pasar momentos de diálogo con el Señor. Y entonces así podremos conocerlo a Él. Qué bonito es ver a las familias reunidas orando. Qué bonito es ver a las parejas leyendo la Biblia. He tenido que ver esos casos en algunos momentos, llegar a hogares y ver allí a la esposa, al esposo leyendo la Biblia. Ese cuadro me encanta y a mí me gusta verlo. Y ahora, si a mí me gusta, a un ser humano imperfecto, si a mí me gusta, pregúntate, ¿cuánto le gustará a Dios? Él se goza cada vez que tu esposo,
cada vez que tu esposa, cada vez que ustedes hijos, cada vez que ustedes hogares, cada vez que ustedes se reúnen a leer la palabra de Dios, Dios se goza, se maravilla, se deleita porque sabe que esa familia está encontrando fortaleza. Y cuando la familia, cuando el hogar, cuando el matrimonio lee la Biblia, entonces esas relaciones se fortalecen y la fe se fortalece en Cristo Jesús. Muy bien, ya sabemos todo eso, que la oración es hablar con Dios, es un medio de comunicación con el Señor, que es importante entender que Dios tiene 3 formas de contestarnos: sí, no o espera un momento. Que para poder confiar en Dios debo leer su palabra, porque la fe es importante y debo desarrollarla. Ya yo sé todo eso, ahora, ¿qué debo hacer? Vamos a ver algunos textos bíblicos que me enseñan qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que tú debes hacer. Salmo 55, 17 dice la palabra de Dios: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Orar 3 veces al día. Y tú puedes decir, pero es fácil. En el desayuno, en el almuerzo y la cena. Allí estoy orando 3 veces. Pero no, esa oración no cuenta. Porque es que esa oración es muy repetitiva. Señor, bendice los alimentos, gracias, amén. O sea, siempre decimos lo mismo. No, y orar esta oración a la cual se refiere allí es un momento que tú apartes de todo tu tiempo, apartes ese momento, te encierres en tu cuarto y allí derrames tu corazón ante el Señor. 3 veces al día, si tú lo haces, vas a encontrar fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios te la dará, pues tú se la estás pidiendo. Es importante que tengas claro. Entonces, primero, orar 3 veces al día. Segundo, practicar la oración privada. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, es un texto que ya les había comentado, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, tú debes hablar allí en un momento cuando haya soledad, pero también en tu mente, mentalmente hablar con Dios. Tú debes buscar un espacio donde no haya bulla, porque es que la mente humana se desconcentra con cualquier cosa. A veces estamos concentrados aquí, orando con el Señor, hablando, de pronto sonó un ruido, se cayó una olla de la cocina, ¡prum!, y ya me desconcentré. Por eso es importante apartar espacios donde haya silencio, para que podamos estar concentrados con el Señor. Es allí donde Jesús, dice el texto bíblico, que en las madrugadas, en las altas horas de la madrugada, Jesús se iba al monte a orar. ¿Por qué? Porque ese lugar es totalmente silencioso. Y allí podía tener una conexión más íntima con Dios, con su Padre, porque había concentración. Debes tú ser inteligente y buscar esos espacios. No busques ese momento cuando hay más bulla, cuando uno grita por acá, el niño llora, el otro grita, le pega, el perro grita, el perro ladra, en fin, o sea, no, hay que buscar ese espacio cuando hay silencio, cuando todo está calmado, para que haya una concentración y podamos tener una oración asertiva, una oración poderosa. Tercera cosa que debemos hacer, pedir cosas convenientes. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es allí donde yo te decía, cuando Jesús dice no, es porque tú le estás pidiendo mal. ¿Y cómo sabes cuándo le estás pidiendo bien y mal a Dios? Bueno, aquí está la Biblia, yo no te lo puedo decir. Tú tienes que tener inteligencia, desarrollar la capacidad de llegar a describir a descifrar más bien cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo haces? Aquí en su palabra. Si no lees la Biblia, ¿cómo puedes saberlo? Lee la palabra del Señor. Y 4, pedir con fe. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, porque es Dios quien te lo da. Así que, hermano, debes pedir con fe. Mateo 21:22 te lo dice. No puedes pedir algo como esta señora de la historia, pidiéndole algo al Señor que sabía que Dios no se lo iba a dar. Entonces, ¿para qué le estás pidiendo a Dios? Eso es estar jugando contigo mismo, porque no estás confiando en el Señor. Debes tener plena seguridad que Dios tiene el poder para dártelo. Oye bien, tiene el poder para dártelo. No que te lo va a dar porque tú no sabes si te lo da o no. Debes tener completa seguridad, como los varones hebreos,
que Dios tenía el poder para librarnos del horno de fuego. Él tenía el poder para hacerlo. Ellos lo tenían claro. Eso no estaba en duda. Lo que no tenían claro es que si Dios los iba a librar. Y el hecho que no tuvieran claro, el hecho que no supieran si Dios los fuera a librar o no, no quiere decir que no tenían fe en Dios. Sí tenían fe, pero eran realistas, ¿no? Porque sabían que Dios tiene varias formas de contestar la oración. Entonces tú debes tener fe en que Dios tiene el poder para darte lo que le estás pidiendo. Pero debes saber también que si lo que le estás pidiendo a Dios es bueno para tu vida o no. ¿Qué resolución, qué decisión debes tomar, querido amigo? Yo te invito para que creas en Dios, que Él escucha y contesta todas las oraciones. ¿Tú crees en el Señor? ¿Crees que Él te escucha y contesta todas tus oraciones? ¿Resuelves orar con fe todos los días? Yo te invito para que lo hagas. Allí donde estás, tú le digas: Señor, yo sé que en algún momento he orado, pero no he tenido fe. Yo sé, Señor, que he tomado por alto ese tema tan importante de la oración. Que me he pasado mi vida a estar en temas superficiales, que me he pasado mi vida desgastando mi tiempo, malgastando mi tiempo en asuntos que no tienen nada que ver con la vida espiritual. Señor, te he fallado, Dios, pero yo quiero que tú me ayudes, por favor, ayúdame. Dile eso al Señor. Cuéntale. Y cuando tú no tengas ganas de orar, porque hay momentos así, que a veces nos sentimos aburridos, deprimidos, tal vez no tenemos ganas de nada, tenemos pereza o todo. Es ese momento cuando tú debes arrodillarte y decirle: Señor, mira, hoy no tengo ganas de orar. No me están dando ganas, tengo pereza a orar, no sé, le estoy tomando pereza a la oración. Cuéntale eso al Señor, porque en el momento que tú se lo digas a Dios, ya estás orando. Si tienes pereza de orar, arrodíllate, y dile: Señor, tengo pereza de orar. Y en ese momento ya estás orando, porque le estás comunicando algo a Dios que está pasando en tu vida. Si tú lo haces, querido amigo, entonces vas a encontrar grande poder. Y yo te invito para que consigas ese poder en Cristo Jesús. ¿Quieres hacerlo? Allí está la llave, solamente debes tomarla. Te invito para que me acompañes a darle gracias al Señor. Oremos. Querido Dios, gracias, porque tu palabra es clara. Tú respondes todas nuestras oraciones. Ayúdanos a creer totalmente en ti. Ayúdanos a confiar en ti, oh Señor, y que no haya nada en esta vida que nos haga apartar de ese maravilloso nombre, de ese nombre que es sobre todo nombre, del nombre de Cristo Jesús. En ese nombre precioso pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección. No olvides, ora todos los días. Cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo.
conocerte, Jesús.